Quisiera antes de arrancar verificar que estén observando adecuadamente mi pantalla y la cámara. Sí, señor, por aquí tenemos tu presentación en primer plano, tu cámara. Para aquellos, les damos la siguiente recomendación. Pueden buscar, si no ven la presentación en la mitad de sus pantallas, pueden buscarla en el lado derecho, van a ver pequeña la presentación. Sobre ella, si se paran, aparece un pequeño icono de un pin que dice fijar en la pantalla. Si presionan allí, la presentación va a permanecer siempre en la mitad de sus pantallas. Juan, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Julián, muy amable. También en el chat nos van a estar acompañando Laura Lopera y Mauricio Cárdenas de Empresa Colombiana de Cementos de León. Algunas preguntas posiblemente ellos podrán optar por responderlas, son personas altamente capacitadas también y hacen parte de nuestro equipo de soporte técnico. Eventualmente también puede que nos acompañe Diana Soler, que estarán debidamente identificados cuando den las respuestas. Entonces, nuevamente, agradeciéndoles su tiempo, su interés, vamos a dar inicio. El temario que nos va a ocupar está asociado precisamente a entender esa diferencia que a veces nos puede poner problemas entre corrosión y oxidación. Vamos a ver los tipos de corrosiones en el acero de refuerzo y vamos a mirar precisamente esas lesiones, cómo se observan, para después pasar a diseñar por durabilidad para evitar la corrosión. Y en algunos casos, pues también vamos a ver que la oxidación, cuando aclaremos la terminología. Entonces, en ese sentido, me gusta siempre iniciar aclarando términos. La corrosión es un fenómeno que, digamos que para que lo entendamos fácil, abarca una cantidad de reacciones químicas y electroquímicas, así como cuando decimos combustión. Entonces, la combustión, hay una cantidad de cosas ahí involucradas. Asimismo, esa corrosión puede ocurrir en diferentes materiales y es un conjunto de pasos o de características que desatan el fenómeno. De hecho, como dato interesante, la palabra corrosión viene de devorar, de consumir, y por tanto, desde el punto de vista químico, la podemos trabajar desde reacciones químicas, que enseguida vamos a mirarlas, o electroquímicas, es decir, que hay voltaje y corriente involucrado. Y en ese sentido, entonces, la corrosión no le ocurre solamente a los metales, sino que también le ocurre a las cerámicas, por ejemplo, los ladrillos refractarios que produce Corona, que están en los hornos, a esas temperaturas y con algunos componentes pueden producir fenómenos de corrosión. Por supuesto, ocurre en el concreto, que es lo que nos ocupa, pero también puede ocurrir en el plástico, en el vidrio y por supuesto en las rocas, porque todo aquel proceso que lleve a que el material sea consumido, lo vamos a llamar corrosión, pero vamos a evitar de referirnos a corrosión a aquellos que tienen combustión, porque ese es otro mundo. Por ejemplo, la madera o la oración mecánica, eso es otro mundito. Entonces, digamos que por ahora concentrémonos en esas reacciones químicas y electroquímicas. Si eso está claro, podemos entrar a entender qué es una oxidación. La oxidación la solemos reservar para los metales, pero porque precisamente la oxidación es un proceso químico en el cual hay una pérdida de electrones. Recuerden que un buen tramo de la izquierda de la tabla periódica son metales y muchos de ellos están dispuestos a ceder electrones a los que están al lado derecha de la tabla periódica. Es decir, que no solamente el oxígeno es uno de los que puede participar en una oxidación. Yo sé que es confuso y normalmente oxidación asociamos a que hay oxígeno involucrado, pero efectivamente, como les digo, no necesariamente es el único producto o el único elemento que esté involucrado en una oxidación. Pueden haber otros elementos de la tabla periódica. Entonces, eh, reservamos el término óxido para todas aquellas aleaciones de hierro y normalmente cuando estamos hablando de la oxidación de otros metales como el plomo, el cobre, el bronce, el aluminio,
Más bien lo llamamos producto de oxidación, porque por convención todos tenemos como en mente que precisamente estos óxidos están asociados al acero o al hierro. Con eso claro, entonces podemos volver a recapitular un poco. Recuerden que corrosión es un gran fenómeno, que es todo lo que es devorado, todo lo que se devora, consume los materiales, cuando puede ser por fenómenos químicos, que normalmente es un paso directo y no está involucrada una corriente eléctrica. Obviamente son fenómenos electroquímicos, pero digamos que, porque hay iones y cationes, a eso me refiero, pero normalmente, pues por facilitar un poco la existencia, lo que decimos es que en, en las reacciones de corrosión de tipo químico es un solo paso y no hay electrolito. Ya vamos a recordar enseguida que es un electrolito. Y cuando estamos en la electroquímica es precisamente porque tenemos un electrolito, hay corriente eléctrica, hay voltaje y el proceso de corrosión no se da en un solo paso como en el químico, sino que se dan una sucesión de etapas, si quieren, y de procesos que se van desarrollando para poder devorar o consumir, corroer el material. En este punto, sí quisiera recordarles algo. Normalmente la corrosión la consideramos como algo malo, pero no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque la corrosión en muchos casos genera óxidos y productos de corrosión que son benéficos para la durabilidad. Por ejemplo, el aluminio, decimos que es un material muy resistente a la corrosión. Parte de esa resistencia a la corrosión es porque se forma una capa invisible de óxidos y de productos de corrosión que inhiben el ingreso de los agentes que generan la corrosión. Algo parecido pasa en el plomo, en el cobre, en el bronce, y no es en vano aquí el hecho de que muchas esculturas, como las del gran maestro Botero, tengan una pátina que es de color oscuro, que es la que protege de la corrosión el interior del material de bronce con el que él trabaja. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, ese aspecto, porque ahorita vamos a hablar de la pasivación del acero de refuerzo. La pasivación del acero de refuerzo tiene dos etapas. Una es una formación de óxido en la superficie de la barra cuando está metida dentro del concreto, que va a ser como una barrera protectora, pero que se va a consumir antes de que inicie precisamente el proceso de corrosión químico o electroquímico. Entonces, recuerden que la corrosión, por favor, tiene sus lados buenos y sus lados malos. En unos casos la necesitamos y nos ayuda a prevenir los procesos de corrosión incluso más avanzados. Entonces, volviendo nuevamente a la diapositiva inicial, recuerden que corrosiones hay varias, muchas, y hay en muchos materiales. Como estamos hablando de concreto, que es nuestra pasión para usar el cemento, eh, en el, en el concreto existen muchos tipos de corrosión, algunos de los cuales ya hemos tratado en este ciclo de conferencias, por decir algo. En esta vamos a hablar del acero de refuerzo y voy a tratar de comentarles muy por encima un tipo de corrosión muy particular que es por fractura, por esfuerzos en el acero, muy desconocida, pero que causa problemas grandes. Pero, por ejemplo, en la conferencia de hace 15 días, la ingeniera Paula López nos habló precisamente de la reacción álcali-sílice, que es un proceso corrosivo. Y vamos a hablar dentro de unos días precisamente de la corrosión por sulfatos en la serie, que es otro tipo de corrosión. Obviamente estos dos tipos de corrosión, reacción álcali-sílice y por sulfatos, son corrosiones nocivas, como también son las de las bacterias. Entonces, normalmente reservamos la corrosión para el acero de refuerzo, pero en términos amplios, técnicos, científicos, la corrosión puede ocurrir también en otros aspectos, como es el ataque por sulfatos y la reacción alcalicílice. A la derecha ven un bonito ejemplo de un proceso corrosivo por cloruros, porque los cloruros son de esos facilitadores o de esos elementos que al concreto de una vez no le hacen ningún tipo de ataque. El cloruro no reacciona con ninguna fase de forma adversa, con ninguna fase del cemento,
pero sí permite generar el electrolito y enseguida lo voy a abordar. Entonces, en este caso pueden ver un estado terrible, avanzado de corrosión de una columna donde ya los estribos desaparecieron y las barras parecen ya cualquier cosa menos un acero de refuerzo. Parece más bien es una madera terriblemente envejecida y esta situación está ocasionada, como lo vamos a ver, por un tema de corrosión por cloruros y ustedes pueden observar en esta zona que ya el estribo también está desapareciendo y ya ni siquiera está en la posición original. Entonces, la corrosión, en el caso del concreto, insisto, la podemos ver de maneras diferentes. La podemos ver localizada, que es típica de los procesos electroquímicos, ya vamos a ver por qué, o cuando se genera un par galvánico con otro material que esté ahí involucrado. Puede ser generalizada, que es cuando vemos la barra completamente cubierta de óxido, que normalmente está asociada a los procesos de oxidación, es decir, sin la presencia del electrolito. Y les hablaba les decía que íbamos a abordar muy rápidamente la corrosión por fractura por esfuerzo. Entonces aquí me voy a detener un momento. Este tipo de corrosión es un poco más desconocida, como les comentaba. Es típica de las barras que están sometidas a preesforzado, es decir, pretensionado y postensionado, y también de los cables. Y es una distorsión o es una corrosión que se produce en los espacios intergranulares y que no se puede detectar bajo condiciones normales, que ocurre por esfuerzos de fabricación o por malos cuidados en el manejo de los torones o de las barras de preesfuerzo. Y se genera en una sola fase y produce una propagación de una fractura a nivel de los cristales de la barra de acero que falla de manera súbita, es decir, genera un colapso porque se rompe completamente. Esto puede ser tema de otra charla, lo podemos analizar, si lo podemos introducir. Lastimosamente yo suelo usar una frase que quienes he tenido la oportunidad de interactuar, uno dirá, eso no existe en Colombia, pero como la reacción alcalicílice y ciertos ataques por sulfatos, yo tengo una frase lapidaria que considero lapidaria, que es que nadie es capaz de diagnosticar lo que no conoce. Y si el fenómeno es muy desconocido y desafortunadamente no hay los recursos suficientes, pues lo que ocurre es que podemos hacer malos diagnósticos o simplemente no conocer la ocurrencia en el país por no conocer los diferentes tipos, por ejemplo, de corrosión. Continuando entonces, para que la identifiquemos, yo creo que todos la hemos visto. Entonces, estos son ejemplos claves de corrosión. Esto es un caso de una piscina. Es una piscina que tiene una falla, está en un proceso de reparación, igual la de la derecha. Corresponden a dos obras distintas, con procesos de intervención diferentes, en los cuales precisamente los cloruros han permitido generar un electrolito y otras condiciones que enseguida vamos a mirar, pues han promovido la corrosión. Les decía que típicamente son indentaciones, que es este tipo de daño. Entonces vean que esta barra tiene una corrosión, el material fue devorado y se caracteriza por ser en forma de indentaciones y no está colocado de manera o no ocurre de manera uniforme como si ocurre en la oxidación, que podría ser perfectamente este caso, aunque si lo amplían un poco más o si lo ampliáramos un poco más, verán que aquí hay un ataque combinado de corrosión más oxidación, pero lo quiero traer como ejemplo. ¿Y eso por qué ocurre? Muchas veces precisamente porque olvidamos los pilares del desempeño de las estructuras. Los 5 pilares que al final los vamos a recapitular. En la primera instancia, uno de ellos es la construcción. ¿Y qué pasa a veces en la construcción? Pues hacemos estas cosas. Entonces, van a ver que nos vamos a ocupar del diseño del concreto y de cuidar, cómo cuidar el concreto para evitar la corrosión. Pero lastimosamente, como lo vamos a insistir al final de la presentación, nada hacemos con tener un diseño espectacular del concreto si en las obras hacemos este tipo de cosas. Es decir, dejamos los revestimientos perdidos y los solucionamos con una pinturita
o hacemos una mala compactación y damos mala compacidad, dejando hormigueros o coqueras o como los queramos denominar en el concreto, y peor todavía con bajos recubrimientos o nulos recubrimientos de concreto, porque entonces esta oxidación o esta corrosión uniforme sobre la barra precisamente se debe a que está expuesto al agente agresor de forma directa y no tiene la protección del concreto de refuerzo. Entonces, muy rápidamente les quiero presentar el mecanismo de corrosión electroquímica. El mecanismo de corrosión electroquímica ocurre muy parecido a como las baterías que usamos en los celulares o estas que son más desechables, las viejas pilas de carbono, si es que todavía se consiguen. Entonces, para que ocurra una corrosión electroquímica necesitamos 5 condiciones. Es decir, que haya un electrolito con capacidad de conducir aniones y cationes, que cuando entra el cloro, y esa es la clave, el cloro que está, o lo que llamamos cloruros que están en el ambiente, pues se vuelve un electrolito más fuerte y entonces va a tener mayor movilidad para que ocurra la reacción que enseguida vamos a mirar. Entonces necesitamos, además del electrolito, tiene que estar inmerso un ánodo, que es donde se ocurre la corrosión, allí es donde se devora el material. Hay un delta de voltaje, un diferencial de voltaje, y circula una corriente eléctrica porque esto de material cede electrones que se van para el cátodo. Entonces, esto es lo que genera precisamente una pila o una celda galvánica. Y ahí, en la medida entonces en que para que esto funcione, tienen que estar las 5 cosas o los 5 elementos actuando. Entonces, esto es lo importante para durabilidad. Cuando estamos hablando de corrosión electroquímica, las acciones que podemos hacer sobre diseño y prevención las podemos hacer de forma individual o combinada sobre cualquiera de estos 5 factores. Entonces ya sé que alguno estará diciendo, hombre, pero en mi viga, en mi columna, en mi pila, en la fundación, en la losa, ¿dónde tengo yo ese tipo de arreglo? Eso es imposible, eso es muy difícil. Bueno, no. Con un poquito de imaginación podemos rearreglar esa celda galvánica. El electrolito puede estar en 2 partes o, bueno, en una parte de la barra. Vamos a concentrarnos en la figura izquierda. El electrolito, pues ahí no estoy mostrando los cloruros, pero puede estar en esta parte, involucrados aquí o acá. Y entonces se forma un sitio aniónico que es donde está el dentellado o que se devore el material, donde el hierro pasa a la solución acuosa con el oxígeno del aire, forma cerca de la zona aniónica, se precipita precisamente en lo que conocemos como óxido. Ahora, ¿qué pasa entonces en esta otra parte del electrolito? Claro, como hay un diferencial eléctrico, hay un diferencial, perdón, de voltaje y una corriente eléctrica, entonces en esta zona no hay corrosión, pero se aumenta el pH del agua, y los invito a que vuelvan a mirar la reacción alcali-sílice en la conferencia de Paula, que la pueden ver en nuestra página web de www.alion.com.co. Y precisamente este pH alto es una de las condiciones necesarias para que se genere la reacción alcali-sílice. El mensaje directo que les quiero transmitir es que muchos procesos de deterioro no están asociados a un solo factor. Cuando se produce corrosión con la figura de la izquierda, no solamente estamos perdiendo área neta de la barra, permitiendo que disminuya la resistencia de la sección de concreto, sino que en otras zonas localizadas del concreto está subiendo la concentración de hidroxilos, que son los responsables de promover la reacción alcali-sílice cuando los agregados son reactivos. Luego, en sulfatos vamos a ver que también hay una asociación, pero eso será otra conferencia. Cuando pasamos, les decía que en la parte derecha
el electrolito no necesita estar presente en toda la barra, porque es que el sitio catiónico se puede configurar por otras cosas tan extrañas, si quieren, por heterogeneidad electroquímica, es decir, podemos tener unas corrientes extraviadas. O sea, podemos tener una cosa tan macro como que haya una corriente eléctrica en el suelo que cruza por la estructura y genera un sitio catiónico, corriente eléctrica directa, me refiero. ¿De dónde? De transformadores, de polos a tierra y de otras cosas, sitios industriales, y se forma una gran macrocelda, pero también puede ocurrir muy cerquita por heterogeneidad electroquímica entre este punto y este otro punto, por diferencias de pH, o sea, de concentración de hidroxilos, por diferencia de temperatura y hasta por esfuerzos mecánicos. No en vano, por eso ustedes habrán observado que cuando les llegan las barras a la obra, aún sin colocarlas en el concreto, en los ganchos donde se hizo el doblez es donde mayor cantidad de óxido se va a presentar inicialmente por el esfuerzo mecánico, pero también porque en el proceso de doblez se pierde parte de la capa protectora que trae, que normalmente es una hematita, un tipo de óxido de hierro, que esa hematita pues protege parcialmente la barra, pero en el doblez queda expuesta porque se estira y se craquela y entonces fenómeno de oxidación ocurre en ese sitio. Entonces quisiera un momento y mirar, pedirle a Marta Galvis, que es tan amable, es que Sí, pregunta señor, aquí por estoy. allí. Tenemos unas preguntas, Juan, que nos mandaron en el momento de la inscripción. Te las voy haciendo para que las vayamos contestando, por favor. Entonces, una pregunta era, ¿quién debe definir los requisitos de durabilidad por corrosión? Bien, perfecto. La norma CI 318 del 19 establece claramente que esos requisitos de durabilidad, es decir, cómo vamos a proteger el acero para la corrosión y la oxidación, las debe dar el diseñador. En este momento estamos, esa norma es la base para la norma sismoresistente nueva que está en proceso. Personalmente considero que así debe ser, porque finalmente es la única persona o el único equipo profesional que tiene la capacidad de anticipar las condiciones de exposición, los cloruros que hay en el estudio de suelos, los cloruros por exposición marina, los requisitos prescriptivos, las resistencias, los recubrimientos. Entonces, en mi criterio, esas responsabilidades netamente del equipo de diseño. Perfecto, Juan, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando la especificación de resistencia de planos no coincide con el requisito de resistencia mínima que se pide en la especificación prescriptiva de la norma? No Uf, esa coinciden está los buena. planos con la norma, con la especificación prescriptiva de la norma. Nada, excelente. Yo aprovecho para resaltar precisamente con la pregunta anterior. Un diseñador estructural, y lo vamos a ver adelante, debe escoger cuál es la resistencia del concreto dependiendo de la especificación de exposición para corrosión. Entonces, no es la resistencia que cree necesita para que se sostenga. Por ejemplo, que con 21 megapascales cumple, sino que debe ser la resistencia de, por ejemplo, 35 o 21 o 28 megapascales que le pida la norma dependiendo de lo que esté diseñando, cuando va por métodos prescriptivos. Entonces, él debió haber diseñado las secciones y los recubrimientos asociados precisamente con los requisitos prescriptivos. Por eso es que, en mi opinión, esa responsabilidad de especificar los requisitos de protección para la corrosión son del diseñador, porque él tiene que usarlos en su propio diseño. El espesor de recubrimiento le cambia la sección, el brazo, lo que llamamos la D en diseño, para el momento flector, para la cortante y otras cosas. Entonces, él tiene que tener de forma anticipada ese control. Entonces, gracias porque sirve para reforzar la respuesta anterior. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿se puede embeber aluminio en el concreto? Eso es un tema de debate álgido. Como vimos, se necesita formarse un electrolito. Entonces, si estamos en una condición de interiores donde el concreto va a permanecer seco y adicionalmente, como vamos a verlo más adelante, también ponemos algunas medidas de precaución, no es problema en beber aluminio. Es problemático en beber aluminio cuando no se sabe qué está haciendo
y se permite que se generen las condiciones de la celda galvánica que vimos hace unos minutos. Perfecto. Otra dice, ¿todas las puzolanas ayudan a controlar la corrosión? Bueno, entonces vamos a ver dentro de un momento que hay puzolanas que ayudan a refinar la red de poros para hacer mayor resistencia eléctrica, o sea que es más difícil que circule el voltaje. Pero hay otras puzolanas que están repletas de cloruros, es decir, aportan al electrolito. Entonces, nuevamente, como Paula me citó la conferencia pasada, en reacción alcali-sílice, esto es cuando uno se toma pastillas para el dolor de estómago y le generan una gastritis. Hay que mirar muy bien cómo son las condiciones de formulación y qué tipo de puzolana se está utilizando y ojalá hacer un desempeño verificado. Eso prometo verlo más adelante de nuevo. Perfecto, Juan. Una última antes de seguir. Muy bien. ¿Qué pasa si uno usa agua de mar para hacer concreto reforzado? Esa está buena. Eh, en- el agua de mar, por definición, tiene cloruros y lo que estaría es aportando más cloruros para activar el electrolito. Entonces es una mala práctica, no debía hacerse, porque van a tener serios problemas porque están insertando el electrolito desde la misma mezcla. O sea, el agente que facilita la formación del electrolito fuerte, que hace que el proceso de corrosión sea más rápido en esta celda, que va a estar aquí, el cloruro, se lo vamos a meter desde el principio en el concreto, lo cual es como pagar un pedazo adelantado pues de pérdida de desempeño, porque ya el agente agresivo no se demoró en penetrar a través del concreto, sino que está dentro del concreto. Perfecto, Juan. Sigamos entonces y si quieres las que están haciendo en el chat y las otras que tengo aquí las solucionamos al final de la charla. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hace un mes exactamente dimos una charla sobre tiempo de servicio. La pueden encontrar grabada también en nuestra página web, donde explicamos esto en más detalle. Pero en este caso, en esta conferencia, queremos hilarla y ser como parte del ciclo, darle coherencia en entender que el tiempo de servicio, esta misma gráfica, hay dos criterios de falla, me voy a concentrar en la de la izquierda. En la de la izquierda, el desempeño que está en el eje Y, cuando empiezan los problemas de agresión, hay un periodo de incubación, estas son curvas idealizadas, como lo explicaba allí, empieza un proceso de deterioro hasta donde se considera que se encuentra un estado límite. Ese estado límite, en el caso de corrosión, suele corresponder a cuando los óxidos que se forman empiezan a hacer una presión interna, porque pueden ser hasta 6 veces, ocupar 6 veces más volumen de lo que había originalmente en el hierro, y esa presión interna empieza a romper, a triturar el concreto. Además que también a otro estado límite puede ser la pérdida de sección de la barra y que se pierden los factores de confiabilidad o la confiabilidad de diseño de la estructura. En la gráfica de la derecha hay un criterio mucho más ácido, mucho más estricto, que arranca de decir en que los cloruros van penetrando, se empieza un proceso, no se observa ninguna condición de deterioro, no hay pérdida de desempeño por resistencia o apariencia, y justo se define el punto de tiempo de servicio cuando empieza la concentración crítica de cloruros en el sitio de la barra, es decir, se forma el electrolito fuerte, y entonces se define el tiempo de servicio en que no puede haber pérdida de desempeño. La pregunta siempre se asocia a, bueno, y entonces, ¿cuál es el que debo usar? ¿Cuál es el que se usa en Colombia? Les tengo malas noticias. En Colombia, históricamente hemos trabajado requisitos prescriptivos y, como les comentaba en la charla anterior también, los requisitos prescriptivos tienen un problemita y es que no nos permiten estimar cuál será el tiempo de servicio de diseño. Entonces, hoy por hoy, en Colombia no está definido, sí les puedo hablar de otros países, a no ser de que un proyecto en particular de una firma de diseño de infraestructura usualmente se preocupa muchísimo por estos aspectos, porque su cliente no puede darse
el lujo de perder desempeño, y entonces ellos pueden modelar y establecer requisitos de propiedades del concreto para definir un tiempo de servicio utilizando la gráfica de la derecha. Pero en edificación, cuando vamos a la norma sismo resistente actual, no lo tenemos. Entonces, esa es la mala noticia. La buena noticia es que sí se puede hacer. De hecho, mi opinión es que debíamos empezar a evolucionar de diseños prescriptivos, como hoy tenemos en la norma sismo resistente, que pueden ser muy buenos para edificaciones individuales, donde los costos son, pues, hay que sobrediseñar, digámoslo de alguna forma, para creer que se va a cumplir, pero una obra de infraestructura no permite eso. Y algunos edificios insignia no permiten eso. Precisamente porque aquí les traigo una tabla que va a estar en una obra que estoy pendiente de publicación, que ya está en proceso de edición. Eh, Precisamente hay normas internacionales que nos referencian cuánto debe ser el tiempo de diseño que debe tener el calculista, pero la norma sismoresistente colombiana en su actualidad y la ACI 318 en su actualidad son netamente prescriptivas, y recordarán, o vamos a recordar, que los requisitos prescriptivos son requisitos con los cuales se cree, se asume que se va a cumplir el tiempo de servicio. ¿Cuánto? No sé, no me lo pregunten porque no lo sé. Normalmente uno esperaría unos 50, 75 años. La norma sismorresistente, sin embargo, para el aluminio sí define el tiempo de servicio claramente 100 años. Y sé que algunas personas, porque he escuchado a algunos colegas atentamente en sus excelentes presentaciones, dicen, no, que es que está definido en Colombia que son 100 años. No, 100 años es estrictamente para efectos de avalúo, por lo menos en mi interpretación de la norma, es para hacer las depreciaciones, que es un tema contable, de cuánto tiempo se espera dura una edificación, y precisamente poder hacer un avalúo comercial, pero no son requisitos de diseño. Entonces, en mi interpretación, en Colombia no tenemos definido el tiempo de servicio y se definen de forma indirecta a través de los requisitos prescriptivos, o cuando un diseñador, me refiero a edificación, o cuando un diseñador efectivamente hace modelos precisamente probabilísticos o por factores parciales para poder definir cuánto tiene que ser el desempeño que va a tener una mezcla en particular. Enseguida voy a entrar a mostrar cómo se interpreta este cuadrito. Hoy estamos en la norma sismorresistente y en la CI 318-19 estamos con criterios con los que se considera se cumple, que son full prescriptivos, que son basados en experiencia. Eh, Aclaro que es experiencia para otros países, no para nuestras condiciones tropicales. Pueden estar relativamente bien homologados porque ACI ya es muy internacional, pero definitivamente todos los estudios base están realizados en otras geografías que contienen estaciones y que no tienen nuestras agresivas condiciones tropicales de exposición. Hay un cuarta forma que reconoce la ISO 16204, que es imposibilitar el ataque, y es utilizar materiales infinitamente resistentes o simplemente generar barreras para que el agente agresor nunca pueda entrar dentro del elemento. Esto les recomiendo ver en detalle la charla anterior de este mismo ciclo de conferencias, para que precisamente quienes estén interesados en profundizar en estos temas, pues ahí está explicado en mucho más detalle. Entonces, cuando estamos hablando de corrosión, eh, algún buen amigo me decía, hombre, es que esos métodos de diseño en probabilidad y factores, nosotros no somos matemáticos, nosotros somos constructores. Tiene toda la razón, pero es que estos son requisitos de diseño. Así como el constructor no entra a verificar el momento resistente normalmente de una viga, pues tampoco tiene que entrar a meterse a hacer el diseño por métodos probabilísticos del diseño de tiempo de servicio. Eh, todas las cosas tienen, estos cuatro elementos o estas cuatro rutas tienen cosas buenas y malas, pero definitivamente para obras grandes y edificios que requieren, por su carácter simbólico, monumental o dificultad de hacer el mantenimiento, requieren definitivamente trabajar con estos dos enfoques.
Si quieren, esto es como pasar los que somos más viejitos. Cuando diseñábamos por esfuerzos de trabajo y factores de seguridad, que hicimos la pataleta cuando nos llegaron los métodos probabilísticos y no teníamos ni idea de qué significaba phi y el factor de mayoración de cargas. Estamos en este momento en ese mismo cambio, pero ya no para diseñar estructuras, sino para diseñar el concreto. Entonces, rápidamente, ¿qué hacemos en un método prescriptivo como este? Que les estoy ilustrando en esta gráfica. Pues precisamente lo que hacemos es decir, tengo una condición de exposición severa porque tengo que el concreto siempre húmedo y una fuente externa de cloruros, entonces tengo que hacer una medición sobre el concreto de cuántos cloruros están disponibles. ¿Se acuerdan del electrolito? Del electrolito. ¿Listo? Hay que mirar que no estemos aportando mucho electrolito dentro del concreto para que no se acelere el proceso corrosivo. Tenemos que usar una relación agua-material cementante bajitísima, y ojo que no es 28 megapascales, son 35 megapascales, y además tenemos que aumentar el espesor del recubrimiento, porque recuerden que esto viene pegado de esta otra tablita, porque si seguimos, no la voy a explicar, se las dejo para su consulta, porque si tenemos expuesto a la intemperie, en contacto con el suelo, y es una losa, viga o muro, con barras y alambres, también tenemos que darle 50 milímetros de recubrimiento del concreto. ¿Por qué? Porque vamos a ver enseguida que eso va a dificultar que los cloruros o se forme rápidamente la carbonatación, y otro fenómeno que es que los cloruros logren ingresar para estar en contacto con la barra. Pero como les decía, estos requisitos prescriptivos se cree que con eso se cumple el tiempo de servicio, y seguramente sí, pero no podemos asegurarlo completamente. Ahora, entonces, ¿qué les estoy proponiendo? Pasarnos a este mundo. Porque en este mundo de diseño es para los diseñadores de mezclas, no es para los diseñadores estructurales necesariamente. Posiblemente sí, pero para los diseñadores de mezclas, ellos sí pueden garantizarnos unas mezclas que cumplan con unas propiedades verificadas sin que tengamos que entrar a meternos a unas relaciones agua-cemento bajitas, a unas resistencias muy altas que tal vez no se necesiten. Entonces, los requisitos prescriptivos son buenísimos porque nos sacan rápido una fórmula o una base de formulación, pero en una obra grande son terriblemente severos e inciertos para poder garantizar el servicio. Entonces, lo que les sugiero es precisamente que nos pasemos a desempeño verificado. En las preguntas previas que nos enviaron, recuerdo que también nos pedían algunas personas que citáramos las normas de ensayo. Aquí les estamos mostrando unas. Recuerden precisamente que vamos a hacer acciones sobre el electrolito. ¿Eso qué hace? Evitamos el ingreso del agua. Sin agua no hay electrolito. Bueno, en el concreto. Entonces, si evitamos el ingreso del agua, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la prueba de permeabilidad al agua. Esto es una prueba que aquí se ve el montaje general, donde se mete una probeta de concreto a una presión de 5 con agua por la parte inferior a 5 bares, y se miden dos condiciones posibles: que haya flujo constante o que no haya flujo constante, sino que se vea siempre seco al otro lado, y entonces se mide la profundidad de penetración del agua. Y con la ecuación de Darcy, pues se calculan los coeficientes de permeabilidad, y podemos saber cuánto tiempo se va a demorar en llegar el agua con cloro hasta la barra. Ese es el más sencillito. Claro, está el de sorptividad también, que está acá enunciado. Está también el ensayo de cloruros disponibles en el concreto, y hay muchos otros. Pero como para englobar rápidamente, las acciones sobre el electrolito, lo que buscamos es evitar el ingreso del agua. Eso se logra refinando la red de poros con una puzolana de muy buena calidad, como un metacaolín de alta reactividad, un Fortacret. Bajar la fisuración, pues claro, si una fisura es una autopista para que ingrese el agente agresivo. Entonces hay que bajar la fisuración, siempre van a haber fisuras, pero el secreto es que sean chiquitas y lo más estancas posible.
vamos a controlar cloruros, vamos a promover la formación de sal de Friedel, que es una especie de reacción química que hace los cloruros y sulfatos que van ingresando al concreto y reaccionan con el gel de CSH para formar una fase intermedia que es insoluble y que ocluye los poros. Y si ocluimos los poros y no puede entrar el concreto, pues el agua, perdón, en el concreto con el electrolito, pues maravilloso. Entonces, eso se promueve también utilizando puzolanas que sean altos en aluminatos, no silicias como la silica fume, sino que tienen que ser aluminosilicatos. Por eso los requisitos, ustedes se habrán dado cuenta de que los requisitos de protección a la corrosión de agua en ambiente marino y sulfatos son menos estrictos que para otro tipo de condiciones, porque está el efecto protector de la sal de Friedel. Ahora, dijimos que eran 5 cosas que nos condicionaban el ataque por corrosión. Entonces la otra es, venga, incrementemos la resistencia eléctrica. Si tenemos un conductor bien malo, la electricidad no puede circular y formar la celda. Y entonces lo que vamos a eliminar uno de esos factores que les decía que era 5. Entonces refinamos nuevamente estructura de poros. Eso es como poner una resistencia, el equivalente a lo que llamamos una resistencia eléctrica. Nuevamente eso se logra también con ciertas puzolanas. También se pueden utilizar polímeros que van a ser como la chaqueta del cable, si lo quieren ver de esa forma, distribuida por toda la red del concreto. Deben ser polímeros adecuados, resistentes a las condiciones alcalinas del concreto. Hay muchas cosas en el mercado. Y como les decía, pues también las sales insolubles por definición son malas conductoras, entonces son muy buenas y cuando las formamos desde el principio por tipo sal de Friedel, pues muchísimo mejor. Para hacer esto, pues hacemos ensayos de desempeño verificado. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado de un ensayo rarísimo que lo llaman el RCPT, Rapid Chloride Penetration Test. Aclaro que no es un test de penetración de cloruros rápido, sino que realmente lo que mide el ensayo es el paso de corriente, que si lo quieren ver de otra forma, a través del concreto, saturado en una condición de ensayo, entonces lo que está haciendo es midiendo la resistividad eléctrica o la resistencia eléctrica mejor del concreto. Entonces, aprovecho en mostrar, esto es un ensayo típico con fenoftaleína sobre una sección de concreto recién fracturada. La carbonatación va avanzando en el tiempo y la carbonatación va cambiando el pH, lo cual permite precisamente la corrosión del acero de refuerzo. Esto es un caso de un poste. Esto para explicarles que necesitamos recubrir con un aislante. Claro, el primer aislante es que haya un alto pH dentro del concreto, porque el pH alto no genera las condiciones apropiadas para que el electrolito permita hacer el paso de corriente, ¿cierto? Y entonces, por eso es que aumentamos el recubrimiento, ponemos más concreto protegiendo la barra. Tratamos de pasivar el acero, como les decía, con el alto pH, que siempre, ojalá siempre pudiera estar el concreto allá adentro cuando le echamos fenoftaleína con este color magenta brillante. También podemos usar inhibidores de corrosión, hay aditivos para ello. Ojo porque pueden tener afectación a los dosificadores o al personal que manipula el concreto en fresco. También se pueden usar polímeros y entonces también podemos coger la barra y recubrirla con un epóxico. Claro, es que mejor aislante que ponerle una chaqueta de un polímero de alta resistencia y que no es conductor. Sí, es una solución muy buena, tengo que decirlo, pero ojo que los defectos por manipulación, doblados y demás, pueden inducir unas macroceldas galvánicas que van a agravar la velocidad de corrosión en ese sitio donde está ese huequito en el recubrimiento y por ahí se come mucho más rápido la sección de la barra. Muchas gracias. Entonces, retomando el punto,
Precisamente cuando recubrimos barras de acero con algún elemento aislante como un epóxico, que es muy bueno, hay que tener un cuidado adicional porque en los sitios de doblez, amarre o manipulación durante la obra se pueden hacer perforaciones sobre el recubrimiento que a la larga lo que van a hacer es agravar el problema porque se genera un gran diferencial de una macrocelda y se acelera la corrosión. Les dejo solamente ese punto de cuidado. Esto es aquí en desempeño verificado, pues, amablemente cedida por la Universidad Nacional C de Bogotá. Está una cámara donde se puede hacer el proceso de verificación de la velocidad de carbonatación, precisamente para mirar cuánto tiempo, correlacionar o tener indicadores para alimentar modelos de cuánto tiempo se va a demorar en carbonatarse el concreto y poder diseñar el espesor de recubrimiento. Entonces vean lo bonito de desempeño verificado. Desempeño verificado nos permite hacer un diseño de mezcla de tal forma de que las velocidades de carbonatación sean muy lentas y podamos asegurar el tiempo de servicio, una buena estimación del tiempo de servicio, cosa que no podemos hacer necesariamente cuando ponemos requisitos prescriptivos. Y les voy a hacer una reducción al absurdo para que me lo entiendan. Yo puedo hacer un concreto, o todos podemos hacer un concreto con una relación agua-cemento de 0.4 y que tenga 35 megapascales. Me refiero a esta formulación. Permítanme, prendo el señalador. Entonces, todos podemos hacerlo, con toda seguridad. Pero, ¿qué pasa si la gradación de la arena es discontinua? Por cualquier motivo. La gradación de la arena que usamos para hacer el concreto le falta un tamaño de partículas determinado. Ese tamaño de partículas no va a encajar dentro de la mezcla y va a formar unas galerías de porosidad por las cuales va a migrar rápidamente y a mayor velocidad el agua con el cloruro. Ahora me entienden por qué mi crítica a los diseños prescriptivos. Porque hay que ser muy cuidadoso, porque si se sale o hay un parámetro, aunque usted cumpla estas condiciones, si se deja poroso por una discontinuidad, así como cuando formulamos concreto poroso, se deja intencionalmente discontinuo para que pase el agua a través del concreto, pues igual va a pasar agua con el agente agresivo y va a generar la corrosión. Entonces usted puede cumplir, usted dice, ah, sí, yo cumplí un concreto, una mezcla C2, porque puse 35 megapascales, baja relación agua-cemento, los cloruros solubles eran bajitos, sí, pero tenía una autopista por todos los poros que estaban allí. Entonces, no le está asegurando al dueño que se va a desempeñar como quería que se desempeñara, porque es un concreto que va a estar poroso y puede pasar el agua con el cloruro y generar el proceso de corrosión. Cosa que no ocurre cuando usted mide el desempeño verificado a través de un ensayo de penetración de ion cloruros o usted mide efectivamente con un ensayo acelerado cuánto es el coeficiente de velocidad de penetración de los cloruros en un concreto. Bueno, entonces asimismo, en estas cámaras se puede determinar la velocidad de la carbonatación y poder alimentar los modelos de diseño. Ahora, decíamos que hay otra forma que es modificar el voltaje. Esto lo tomé pues y le doy los créditos completos a la Alianza para la Preservación del Concreto, donde se pueden poner ánodos de sacrificio, así como si ustedes van y se fijan, los que tengan tinas para calentar agua, eléctricas o de gas, hay una parte que dice ánodo. Ah, pues les presento. Ese ánodo está hecho para que no se oxide el tanque de refuerzo, el tanque de acero que contiene el agua caliente, sino que se oxide ese ánodo de zinc y no nos inundemos e inundemos a los vecinos. Cuando hacemos mantenimiento de la tina, pues lo que hacemos también es cambiar el ánodo porque ese es el elemento de sacrificio para que no se oxide el acero de refuerzo. Sacrificamos este metal que tiene un potencial, genera un potencial más alto de voltaje y la corriente se consume a este, corroe este y no corroe el acero de refuerzo.
Hay muchas formas de hacerlo, no me voy a detener porque es un tema más especializado para proteger estructuras en donde hay agua con nivel freático con cloruros. Cuando ustedes escuchen el salitre, el salado, el salar, eso no es porque si el salado no es una zona donde había una finca que era un tipo muy de malas, sino porque seguramente de ahí sacaban sal los indígenas o encontraron fuentes de sal y lo llamaron el salado. Es decir, hay cloruros. ¿Listo? Igual pasa con el agua de mar. Finalmente, ya para ir concluyendo, hay una quinta forma que les decía en ese otro gráfico que nos recomienda la ISO 16204, es utilizar agregados infinitamente resistentes. Este es un caso de un productor de tubería en el país, donde utiliza la doble estrategia por especificación. Se tiene un recubrimiento interno que evita que las aguas residuales llenas de cualquier cosa, incluido cloruros y elementos corrosivos, penetren en el concreto. Esto es infinitamente resistente, pero en caso de que haya algún problema con un empalme, una rasgadura, alguna otra situación, pues el concreto también se formula para que sea resistente, más resistente de lo normal a los ataques de los agentes agresivos que por ahí circulan. Es decir, tenemos una combinación de las anteriores. Entonces les decía que tenemos 5 pilares. Así empezamos la conferencia. Hemos hablado los últimos minutos de este aspecto, que es la durabilidad. Nosotros podemos formular una mezcla espectacularmente durable, pero nada va a servir, y esta es otra mala noticia, si no hacemos bien los diseños, insisto, diseño de mezclas o el diseño estructural, y no tenemos en cuenta los factores ambientales para el diseño, si no construimos con suficiente calidad, si tampoco analizamos y diagnosticamos el medio ambiente para identificar los agentes agresivos que están o pueden estar en el medio ambiente. Ay, y la última, si el dueño del proyecto no hace mantenimiento, pues hasta ahí. Nada hicimos con asegurar una espectacular durabilidad si los otros pilares no sostienen precisamente lo que caracteriza el desempeño de la obra. Los quiero invitar a que seamos conscientes de que nosotros diseñamos, construimos y los usuarios hacen mantenimiento, y eso es lo que condiciona en sentido fuerte el desempeño de la obra. Son elementos que participan todos con igual importancia para poder asegurar un buen desempeño, que es finalmente lo que queremos. Y remato con un punto de sostenibilidad. La sostenibilidad no es solamente hacer uso racional de los recursos, usar reciclaje, cerrar ciclo de uso de los materiales para donde hay una muerte y reutilización del material, sino que sostenibilidad también viene de no tener que hacer 2 veces la misma cosa. Ese es el mayor aporte de la sostenibilidad, y muchas veces vemos con toda razón adelante la sostenibilidad en reciclaje y todas estas prácticas que defiendo y promuevo. Pero también la sostenibilidad se debe reflejar directamente en que no tengamos que hacer 2 veces las cosas porque descuidamos algún elemento de los pilares del tiempo de servicio. Entonces, ya para concluir y hacer honor al tiempo comprometido, resumo los mensajes que he querido dejarles durante toda esta presentación. Un buen diseño de durabilidad que mitigue la corrosión es uno de esos pilares para asegurar el tiempo de servicio, y responsabilidad de todos. El segundo es que podemos diseñar la protección del acero de refuerzo y cuidar el acero de refuerzo de nuestras obras por diferentes métodos o incluso sus combinaciones, y eso cuando sea aplicable va a ser una muy buena solución, y no necesariamente significa que sea una solución más costosa. Ojo con ese detallito. Y tercero, es la propuesta de que hagamos la evolución. Así como estamos cambiando y el mundo nos está llevando a cambiar por las condiciones especiales que estamos viviendo en este año 2020 de pandemia, también debemos evolucionar para pasar de una durabilidad prescriptiva con la que creemos que se cumple el desempeño de la obra, para pasar a un desempeño verificado, porque esa es la práctica de la ingeniería.
Esa es la sostenibilidad. Eso nos va a permitir usar materiales y tecnologías que tienen mayor habilidad para lograr esa probabilidad de tiempo de servicio y adaptarnos también a las condiciones propias de exposición del país, por lo que invito también a los estudiantes, a los directores de tesis, para que empecemos a caracterizar cuáles son esas variables, unamos todo el trabajo tan bueno que se ha hecho, pero que lastimosamente no hemos podido concretar en diferentes tesis de grado, para que precisamente podamos hacer un muy buen uso de estas nuevas alternativas que hoy tenemos para diseñar el concreto. Por favor, entiendo, Sí, Marta, que hay más Juan, preguntas. vamos a terminar con las últimas preguntas que tenemos. Muchas gracias por ser conscientes del tiempo que teníamos. Una pregunta que se ha repetido mucho es, ¿qué pasa con el acero oxidado antes del vaciado? Y algo que tiene que ver con la misma es que en zonas costeras, si ya se ha oxidado el acero antes del vaciado, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener? Listo, ¿Cómo entonces. impacta esto en la durabilidad? Bueno, perfecto. Hay una norma ASTM, no recuerdo el número en la colombiana, que permite establecer hasta qué punto es aceptable un grado de oxidación. Ese es el primer elemento. Lo segundo es que normalmente hay una oxidación y eventualmente una ligera corrosión. Cuando es oxidación, hay estudios que demuestran con exposiciones hasta 16 meses en otras latitudes que no hay ninguna pérdida en desempeño por resistencia ni por adherencia del acero de refuerzo, es decir, no hay que retirarlo. Ahora, cuando estamos en ambientes marinos y se ha producido una corrosión porque de pronto no se pudo hacer el vaciado tan rápido como queríamos, se recomienda hacer un lavado previo y eliminar cualquier material que esté suelto, lo que llamamos como hojuelas o polvillo que haya en exceso, que no esté bien adherido a la barra. No hacerlo a presión, sino que puede ser con una manguera de jardín y retirar con un cepillo de cerda suave, porque si no puede inducir otros problemas. El óxido, cuando sea muy prominente, eliminar, insisto, esas partículas o esas escamas que se puedan haber formado. Le recomiendo consultar la norma técnica respectiva. Listo, Juan, gracias. Hay otra pregunta que habla de los efectos de los aditivos. ¿Qué efectos tienen los aditivos en la corrosión? Y aparte de eso, los aditivos para los aceros. Existen algunos aditivos que se le aplican a los aceros y si conoces información de eso y qué tan efectivos son. Perfecto. Entonces, los aditivos son la misma respuesta calcada que para las puzolanas. Hay aditivos que tienen alto contenido de cloruros que la norma establece precisamente hasta qué punto se deben utilizar, que se los mostré ahorita en uno de los cuadros. De hecho, hay unas condiciones en que se prohíbe explícitamente el uso de aditivos que tengan cloruros. Y hay aditivos que también se incorporan como esos inhibidores de corrosión, que precisamente son buenísimos para aumentar la resistencia eléctrica del concreto y que se trabajan o dan propiedades adecuadas para aumentar el tiempo de servicio. Normalmente recomiendo que se haga un desempeño verificado de la promesa de cada aditivo y de cada puzolana para mirar que efectivamente contribuya a mitigar el proceso de corrosión. Perfecto, Juan. Y una última pregunta tiene que ver con algo que presentaste ahorita y una persona nos dice, el pH del concreto protege la barra de refuerzo. Entonces, por favor, no entendí cómo es que el aumento provoca corrosión, el aumento del pH provoca corrosión. No entendieron la Perfecto. explicación que diste. Excelente, gracias. Disculpen si fue muy rápido, me devuelvo. Eso fue en esta diapositiva específicamente. No es que aumente la corrosión del acero. Lo dije en el contexto de que al aumentar los hidroxilos localmente, si este concreto tiene agregados reactivos, eso va a acelerar o promover que se produzca la corrosión por reacción alcalicílice. Otro tipo de corrosión que no es el que nos está convocando hoy, que precisamente lo vimos en la charla de Pablo López hace 15 días exactamente. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos entonces en nuestra charla. Juan, me ayudas aquí. Nuestra próxima charla es colocando altos volúmenes de concreto. Es el próximo 11 de agosto. La va a dictar nuestra amiga y compañera Paula Andrea López.
Paola es ingeniera en materiales y candidata a Magister de la Universidad Nacional, tiene experiencia en diseños de mezclas de concreto, durabilidad y control de calidad, y es líder técnica de los productos de Corona que están dirigidos al sector de infraestructura como Fortacret. Los esperamos. Y ahora Julián nos va a explicar cómo hacemos para ver las charlas que tenemos grabadas. Ya esta es nuestra cuarta charla, entre ellas se encuentra la charla de presentación de nuestra planta, que fue la primera que hicimos. Entonces Julián nos va a explicar cómo pueden acceder a todas las charlas, incluida esta en nuestra página web. Los esperamos entonces en nuestra próxima presentación. Juli, adelante. Gracias, Marta. Bueno, para todos los interesados que han preguntado de pronto por esta o las otras conferencias, pueden entrar. ¿Están viendo ya allí mi pantalla? Estamos en la página de León. Sí, señor, estamos viendo. Muy bien. Entonces, en la página de Alión, alion.com.co, entran al link Educación. Aquí van a encontrar todos los cursos y capacitaciones que tenemos para ustedes. Este puntual Hechos en Concreto lo encuentran aquí. Ciclo de conferencias Hechos en Concreto. Presionan Ver Más y encuentran las conferencias que ya hemos realizado. Una visita a la planta de cemento más moderna de Latinoamérica, Más allá de la durabilidad, Desmitificando el RAS, y la de hoy, Cuidando el acero de refuerzo en el concreto. En la que deseen ver la grabación, presionan Ver Más. Y en la parte inferior van a encontrar la grabación de la conferencia. Perfecto, Juli, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Cementos Alión, siempre firme.